cuando todo esto se discutía hace un par de años, bueno, es parte de lo que tenemos como dentro del Pacto Federal también tenemos un pacto de coordinación fiscal. Exacto. Y ese pacto de coordinación fiscal, pues no sé con qué criterio se realizó, se formalizó en su momento, pero los gobernadores valientes, como Silvano Aureoles, como Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, crearon la llamada Alianza Federalista, al margen de la CONAGO, que es una Conferencia Nacional de Gobernadores. Y esta Alianza Federalista, entre otras cosas, lo que buscaba era revisar este tipo de mecanismos y fórmulas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tienes a un déspota como presidente de la República? La Alianza Federalista fue para él un desafío, fue un reto, fue un insulto, fue una agresión, ¿no? Y entonces reaccionó, como sabe reaccionar, como decías tú hace un momento, con los instrumentos del Estado, pero acosándolos como perseguidos políticos. A ti no te recibió cuando dijo, a ver si es cierto que traigan las pruebas, que las muestren de que hubo fraude. Dice Silvano, ya llegué. ¿No me va a recibir, presidente? No, es que no tiene cita. Seguramente te atendió la que hoy es secretaria de Educación Pública, ¿no? Que era la atención ciudadana. Bueno, no lo atendió. ¿Qué hizo con García Cabeza de Vaca? Porque García Cabeza de Vaca se fue en controversia constitucional por la política energética del presidente contra las energías limpias y renovables, y luego se enojó por la Alianza Federalista. ¿Qué hicieron? Iniciaron contra él un proceso de desafuero. Un proceso de desafuero. ¿Saben cuándo acabó el asunto? Ayer, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera sala, por unanimidad, resolvió 2 controversias constitucionales, enderezadas por el Congreso de Tamaulipas, y terminó dándole, en pocas palabras, la razón al gobernador de Tamaulipas. Pero esto, ¿saben cuándo ocurre? Más de un año después. Sí. Y claro, después también de las elecciones, tanto del año pasado como de este año en Tamaulipas, porque no abunda sobre el particular. Sí, y yo creo que más allá del caso personal del gobierno de Tamaulipas, creo que la decisión de la Corte es un triunfo del federalismo. Así es. Absolutamente. Absolutamente. Porque contra el espíritu y la letra de la Constitución se emprendió un desafuero a un gobernador para quitarlo de la oficina, para quitarle su cargo. Entonces, contra la voluntad contra la voluntad del pueblo que lo eligió. Imaginemos que esto se hubiese, digamos, materializado. Pues desde la Cámara de Diputados una mayoría de un partido puede quitar gobernadores, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia, fiscales estatales, órganos constitucionales autónomos locales. Contra es decir, los auditores superiores. Pudo haber sido el fin del federalismo mexicano. Sí. Porque basta con que tengas una mayoría en la Cámara de Diputados y desaforas a quien se te da la gana. La Constitución es sabia de establecer un control democrático federalista. La Cámara de Diputados federal declara que hay lugar a proceder contra una autoridad política local, pero el que decide es el Congreso local, que representa a la gente que eligió esos poderes públicos. Entonces, afortunadamente se conjuró este riesgo. Ahora sí que vive otro ratito la Constitución, por lo menos en esa parte. Gran noticia. Se tardó la Corte en resolverlo. Se tardó la Corte en resolverlo. Donde yo creo que no había debate constitucional, se generó el debate constitucional artificialmente. Por cierto, hay que recordar que originalmente el ministro instructor había desechado la controversia diciendo es que no hay duda. Sí. Es el Congreso local. Bueno, es un asunto acabado, terminado. No somos, digamos, expertos en el tema del derecho, del constitucionalismo. Resulta elemental entender que si a ti te eligen en un estado, ganas una elección y luego protestas ante el Congreso del Estado, pues es ahí donde te juzgan, es ahí donde no una mayoría en el Congreso, en la Cámara. En una Cámara. En una Cámara, ni siquiera en el Congreso. Dice, ¿sabes qué? No nos gusta porque... Por andar de respondón. Y de rebelde, pues entonces ahora lo vamos a meter a la cárcel. Quítenlo. Quítenlo. Pues sí. O sea, es un atropello brutal. Y eso que dice Roberto es, ojo, para los fiscales de los estados. Que por cierto no entiendo en qué sentido la senadora Sánchez Cordero anda diciendo que hay que controlar a los fiscales estatales. No entiendo el sentido de su propuesta. No, pues ella no entiende lo que dice tampoco. Que lo dijo ayer en su informe. No entiendo. Bueno, fiscales, auditores superiores, magistrados, diputados locales, los gobernadores. Entonces creo que es una gran noticia para la defensa de la Constitución y del Pacto Federal. Pero sobre todo para el Pacto Federal. El federalismo por el que dimos la batalla durante
los últimos 3 años desde el espacio de la alianza, que tanto escozor causó en el centro, pero que de verdad mi reconocimiento, y le escribí yo ayer anoche a Pancho, que qué bueno. Y qué valentía del gobernador. Yo además lo digo como una cuestión muy personal, porque yo fungí como vocero en esta defensa política de su causa, porque creía, y sigo creyendo, que tenía la razón, le asistía, y porque conozco la Constitución y sabía yo que esto era un atropello. Y Roberto Gil estuvo con nosotros también en esta lucha. Pero como bien dicen, no es solamente por su caso. Porque dicen, pero espérate que ahora deje el cargo y entonces ahora sí lo van a meter. ¿Lo van a meter a qué? ¿Con qué? ¿Bajo qué? O sea, es más, esa orden de aprehensión que libraron, ¿saben que cometieron un delito? El juez que libró esa orden de aprehensión, el fiscal que le pidió al juez que librara esa orden de aprehensión, teniendo la inmunidad constitucional, teniendo fuero, están cometiendo un delito. Y hay que ir por ellos. ¿Saben qué? Para que haya un escarmiento. Ya basta de que estén pisoteando la Constitución todos los días. ¿No? A ver, ¿te quejas tú, presidente, de los jueces especializados en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión? Incluso los mandas a investigar. Vamos a ver de quién se trata. Vamos a ver por qué están otorgando amparos. Parece que están privilegiando, dice, a intereses particulares y no del pueblo. Pues por eso se llama amparo. Precisamente para defender intereses particulares, pues, bueno, amenazándolos, pero eso sí, dándole instrucciones a otros jueces con consigna. Pero yo creo que los jueces de consigna no son causas, son consecuencias. Son consecuencias. Mira, ¿yo qué creo? Cuando no existe un consejo de la judicatura que esté dispuesto a defender a sus jueces y magistrados frente a la andanada del poder, pues se vuelven de consigna. Pues eso es muy simple. Pues un juez federal de amparo que es exhibido, amagado, perseguido en la mañanera, y en el Consejo de la Judicatura no se dice ni pío, pues evidentemente ese juez dice, a mí no me defiende nadie. Mejor ya. Luego entonces el de al lado dice, pues yo ni que estuviera loco. Pero eso es frente al poder. Pero imaginen el mensaje que se manda frente a todo poder fáctico que quiere capturar a los jueces y magistrados. El narco. Si a sus compañeros ni los defiende nadie, en una mañanera los ponen de cabeza, no los defiende nadie, pues ese señor, pues yo lo puedo poner una pistola en la mesa o lo puedo comprar. Porque nadie los defiende. Entonces, los jueces de consigna, pues no es que sea una cosa de algo que no se pueda explicar. Pues lo que pasa es que si son jueces que están abandonados en su estamento, en la defensa de sus prerrogativas, su independencia, pues evidentemente pues van a decir lo que les diga el poder. Por cierto, está muy, muy desaparecido, o por lo menos así noto, el Consejo de la Judicatura. Por eso, a ver, les tengo una pregunta a los dos. ¿Les parece sano que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea también el presidente del Consejo de la Judicatura? No. Creo que ahí está la explicación de lo que está pasando. ¿Tienen alguna duda de que uno de los principales aliados de López Obrador se llama Arturo Saldívar? Ninguna. Que por cierto, yo voté por ese señor, la verdad, en aquellos años, parecía que era diferente. Pues nos engañó a todos. Sí, claro. Nos engañó a todos. Pero entonces, claramente, si mejor la barra mexicana Colegio de Abogados, la barra de abogados de Nueva York, están defendiendo más a nuestros jueces que el Consejo de la Judicatura. ¿Qué dice Arturo Saldívar? Regresaron de vacaciones después de toda esta andanada. ¿Qué dice el Consejo de la Judicatura para defender a sus jueces y magistrados? Nada. Tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Se entregan a los brazos los jueces por necesidad, pues claro. porque no tienen otra. Por protección. Por protección. Y ahí creo que un reto es recuperar la independencia de los jueces y magistrados, del Poder Judicial Federal y de los locales, pero también hacer una defensa de su independencia. Ahora a los muchos jueces les tiembla la mano para dictar una suspensión o un amparo porque tienen miedo de consecuencias o represalias políticas y judiciales. Sí. Y eso al final de cuentas no solamente debilita la justicia, sino debilita a los garantes de la democracia, que son los jueces. Y luego el presidente le parece muy fácil, dice, otorgar una suspensión, sí, lo declaro esto de seguridad nacional y con eso nos vamos. Oye, ¿no puedes tú declarar lo que te pegue la gana de seguridad nacional? Para eso tenemos el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional que dice de manera limitativa qué se entiende por esta.
¿no? Pero bueno,